¿Cuál es el valor de un empleado? Ustedes mismos se pueden hacer esa pregunta. Y ustedes mismos se la pueden contestar también. ¿Cuál es el valor de un empleado? A ver. ¿Cuál es el valor real de un empleado? Ustedes saben por qué yo les pregunto esto a ustedes, porque yo he vivido situaciones en primera persona donde lo he visto, ¿no?, en compañeros de trabajo y lo he vivido yo también desde mi propia experiencia personal y también lo he vivido con otra persona cercana que tengo a mi lado. Yo, mire, le voy a hacer una historia breve, de alguien que yo conozco muy, muy, muy de cerca. Voy a reservar el nombre, voy a ser discreta, porque incluso esa persona ni va a saber que no sabe que yo voy a contar esto y seguramente cuando escuche el podcast se va a enterar y va a atar cabos y va a darse cuenta de que estoy hablando de esa persona, bueno, de él mismo o de ella misma, pero en este caso es un hombre. Miren, yo conozco el caso, bueno, la situación, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, de alguien que ha estado trabajando durante muchísimos años en el mundo de la restauración, el mundo, ¿no?, de la hotelería y todo este tema. Y hay un momento donde esa persona piensa y dice, ok, yo necesito dar un paso más. Con toda la experiencia que yo tengo, ¿vale? Necesito avanzar, necesito buscarme otro tipo de cargo dentro del mismo mundo de la restauración. Porque esa persona, como se siente capaz, siente que puede pues asumir otras responsabilidades, no simplemente la de ser camarero. Entonces esa persona decide, ¿no?, dar un paso más y empieza a buscar trabajo como encargado de restaurante, manager, ¿vale? ¿Qué pasa? En ese transcurso de la búsqueda se encuentra con una oportunidad de un sitio X, que también me lo voy a reservar porque está aquí en Barcelona. Y cuando esa persona se encuentra con esta oportunidad, ¿no?, porque los dueños de ese lugar estaban reclutando personal en ese momento, pues esta persona, que incluso le voy a poner un nombre ficticio, ¿no? Le voy a poner Juan al personaje. Esta persona, Juan, una vez ve que, bueno, que en esa empresa están reclutando personas para trabajar, pues entonces Juan se anima y dice, coño, voy a tirar el currículum ahí con la experiencia que yo tengo y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué pasa? Que automáticamente les llega la solicitud a la empresa, pues la empresa se pone en contacto con Juan, ¿vale? Y una vez que la empresa se pone en contacto con Juan, pues entonces Juan le aclara y es directo y conciso en ese momento y les dice, vamos a ver, yo realmente estoy buscando trabajo como encargado porque yo ya no quiero ser camarero. Oigan, esta vaina. Y Juan, como es una persona tan arriesgada y tan atrevida, le pone clara a la persona que está reclutando y le dice que él ya no quiere ser camarero, ¿vale? Que él está buscando como encargado. La empresa, obviamente, le pregunta, ¿tú tienes experiencia como encargado? Dice, no la he tenido. Solo la he tenido como camarero en varios sitios, en varios restaurantes, en diferentes lugares, fuera de España y dentro de España. Bien. Cuando Juan, ¿vale?, le habla con total honestidad y claridad a la persona en cuestión que está, ¿no?, reclutando los empleados para dicha empresa, entonces ellos, ¿no?, bueno, esa persona en ese momento, el reclutador,
Se pone en contacto con Juan y le dice, vale, tenemos una categoría de manager, de club manager, para que puedas aplicar. ¿Vendrías a una entrevista? Sí, dice Juan, ¿vale? Juan va a su entrevista, lo entrevistan. En la entrevista da la talla, ¿vale? Supera la entrevista. Y le dicen a Juan, vale, pues empiezas el día tal. ¿Qué pasa? Que Juan en ese momento estaba trabajando en otra empresa. Pero ¿qué pasa? Que él quería dejar esa empresa donde estaba, porque obviamente ya no quería seguir y quería buscarse otra cosa más, porque en esa empresa anterior era camarero. ¿Vale? Pues entonces Juan ya no quería ser camarero, quería buscar otra cosa porque tiene demasiada experiencia en el sector y quería desarrollarla aún más. Vale, pues entonces Juan supera la entrevista, ¿vale? Le ponen una fecha de inicio en el trabajo. Y en ese momento, bueno, pues Juan se prepara, se empieza a mentalizar, ¿no? Recibe su contrato, el contrato con, ¿no? Con las responsabilidades que le tocará asumir en dicho puesto. Y pues Juan empieza a trabajar en la empresa, ¿no? En dicho restaurante como club manager. ¿Qué pasa? Esta historia que yo les estoy contando es verídico, ¿eh? Esto pasó tal cual como se los estoy contando. Pero lo que yo les voy a contar es para que ustedes lo utilicen de ejemplo y también tomen una reflexión de eso, porque seguramente ustedes conocen o habrán conocido una persona que pasó por ese proceso, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues una vez que Juan asume el cargo dentro del negocio, lo primero es que Juan no entra directamente como manager del club, porque no se le nombró al momento, se le nombró meses después, ¿vale? Porque esa es otra. El jefe lo subestimó de entrada. Pasó la entrevista, muy bien, todo chévere, todo nice, pero lo subestimó porque no lo veía capaz de asumir el cargo. Sin embargo, otras personas que entraron con experiencia, pues esas personas sí que las presentó al resto de empleados como, yo qué sé, fulano tal será el encargado tal. Sin embargo, a Juan nadie lo reconoció de nada, estaba ahí dentro de la empresa como uno más pasando una prueba, oigan bien lo que yo le estoy diciendo, como uno más pasando la prueba y Juan callado, esperando su momento, porque al final estaba en una empresa desconocida, ya era consciente de que era subestimado por sus propios jefes, porque tampoco veían que él fuera a darle una salida al negocio, ni tampoco al puesto que él estaba desempeñando en ese momento. Bien, pues entonces pasan los meses y Juan empieza a implantar su sistema de trabajo, cómo él trabaja, cómo él gestiona todo. ¿Qué pasa? Que entre una y otra cosa, ¿no? Mientras va pasando el tiempo, los días, la semana y los meses, Juan pues va demostrando un desarrollo en el ámbito laboral bastante sorprendente y que al resto de compañeros los va dejando boquiabiertos. Porque Juan, cuando empieza a demostrar la destreza que tiene en el trabajo, entonces ahí es cuando los jefes empiezan a dar cuenta de que ese chico que ellos subestimaron no era un tonto ni era un estúpido y que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Con lo cual, Juan, cuando entró a esa empresa, encontró mucha desorganización, mucha dejadez, una empresa que estaba en el suelo a nivel económico, ¿vale? Porque no estaban vendiendo lo suficiente. Una empresa con una plantilla totalmente inestable, ¿vale? Porque cambiaban de empleado como cambiar de bragas, ¿vale? Porque no duraban los empleados. Un sentido de la responsabilidad poco comprometido, mejor dicho. ¿Y qué pasa? Que Juan, bueno, va mirando el panorama y va desempeñando su trabajo. Juan se desarrolló tanto en ese puesto en los 6 meses que le dieron de prueba. Oigan, 6 meses supuestamente de prueba.
Y Juan se desarrolló tanto en esos 6 meses que quien levantó la economía de ese negocio fue Juan, con su forma de trabajar, con su manera de vender, con su manera de atender al cliente. Incluso hubieron compañeros que aprendieron de ello y hoy trabajan mucho mejor que antes. Y Juan, implantando ideas, implantando conocimiento, dando muchas ideas, enseñando de muchas maneras a trabajar, pues hizo que el restaurante de estar en el suelo subiera, vamos, en 0, o sea, de estar en el suelo a estar arriba. ¿Qué pasa? Que a todo esto nadie en ningún momento todavía le ha reconocido todo el trabajo que Juan ha hecho. Porque hasta ahora Juan no ha recibido ni siquiera ni las gracias. Ni oye, un buen trabajo, tal no sé qué. Creo que se lo dijeron en un momento muy específico. Pero los dueños les cuesta reconocer que realmente quien movió la economía dentro de ese lugar ha sido Juan. ¿A dónde yo quiero ir con todo esto? Miren, Juan hoy en día no se siente valorado por sus jefes. Porque Juan ha visto que los jefes, al final de cuentas, como empresarios al fin, piensan como... tienen el corazón frío. Y hay muy pocos empresarios hoy en día, dueños de negocios, que la empatía no es su fuerte. Y menos, lo que estas personas menos tienen son empatía. Entonces Juan se cuestiona bastante y se pregunta a sí mismo, coño, yo he puesto más de lo que me correspondía en este trabajo, más de lo que me correspondía en este puesto, he dado el doble de lo que realmente me toca, sin embargo, no me valoran como empleado, porque ofrece ideas, intenta dar soluciones para que el negocio vaya encaminado y es ignorado. Y con todo esto, ahí es cuando viene mi pregunta, la que yo les hice al principio. ¿Cuál es el valor de un empleado? Porque en el punto en el que está Juan ahora mismo, está en un punto donde él tiene muy claro que en cualquier momento se va a marchar de ese lugar. Porque no se siente cuidado por sus jefes, porque no se siente valorado por sus jefes, porque él ve que los jefes lo único que quieren es que le dé cuarto y más cuarto, cuarto y más cuarto, cuarto y más cuarto, dinero más dinero, pasta más pasta, venga, pasta. Pero el trabajo de Juan no es reconocido. No es valorado como él se lo merece. Porque incluso él implanta ideas para que los empleados de su alrededor oigan esta vaina, para que los empleados estén en mejores condiciones, para que se trabaje mejor, y sus ideas son totalmente ignoradas, no son tomadas en cuenta. Aún él siendo la persona que levantó ese sitio del suelo y que puso ese sitio donde está hoy. Porque antes nadie hablaba de ese lugar y ahora todo el mundo habla de ese lugar. Entonces, ¿cuál es el valor de un empleado? Porque, y ustedes dirán, bueno, eso depende. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero ¿cómo tiene que ser realmente un empleado valorado? O sea, ¿en qué punto de la situación es donde realmente el empresario, el dueño, tu jefe, en qué punto esa persona se tiene que dar cuenta que tiene una persona de valor dentro de su empresa?
¿En qué punto? Cuando esa persona coge una baja por estrés, cuando esa persona coge una baja por ansiedad, cuando esa persona se va de la empresa. En ese punto es cuando tú te das cuenta que realmente tenías una persona de valor trabajando contigo y que daba todo y mucho más. O la pregunta sería, ¿hasta qué punto debe ser valorado un empleado? Es que no hay un punto. O sea, no hay ni un principio ni un final. Porque el empleado que hace un buen trabajo tiene que ser valorado siempre. Tiene que sentirse valorado siempre. Y ahora mismo, en este momento, hay muchísimos empleados que no se sienten valorados por sus propios jefes. Yo lo he pasado en carne propia. Yo he dado mucho esfuerzo de mí y a mí no me han valorado. Y he sido buena compañera y he dicho a todo que sí. Y aún así, personas que no hacen una mierda me la pasan por encima en vez de tomarme a mí en cuenta. Y yo lo he visto en otras personas también, que se merecen estar en un puesto X y sin embargo se lo dan a otro por un tema de favoritismo. Porque eso es otro problema también. El favoritismo en las empresas. Porque muchas veces tú te esfuerzas y el que no ha hecho nada por la empresa, el que no ha demostrado nada, sin embargo le dan el puesto a esa persona. Esto pasa en todas las empresas, en todos lados, en el mundo mundial. Y eso es una frustración para cualquiera de nosotros. Eso es mucha frustración. Mi madre siempre me ha dicho, no le dé mente a eso porque es un trabajo. Eso es un trabajo. No le dé mente a eso, no te vuelvas loca porque al final de cuentas es un trabajo. No es de qué parte de tu vida, no es una cosa que te la tendrás que llevar contigo el resto de tu vida. Es un trabajo, o sea, estás hoy allí y mañana a lo mejor no. Pero es que nadie quiere sentirse así dentro de un trabajo. O sea, nadie quiere sentirse de según qué maneras. Nadie quiere sentirse subestimado. Y aparte del valor también, el hecho de sentirte subestimado, ¿no? De que no te crean, perdón. He hablado mucho hoy. De que no te crean capaz de asumir un puesto, que es lo que le ha pasado a Juan. Que lo subestimaron de entrada, porque lo creían incapaz de poder asumir el puesto que le ofrecieron. Ustedes saben que ellos le daban un mes a Juan. Que ellos pensaban como que Juan iba a hacer 2 o 3 cosas, iba a hacer lo básico que se le exigía en el contrato y que ya no iba a dar para más. O sea, a Juan le dieron ese puesto para ver hasta dónde llegaba. O sea, no fue de que le dieron el puesto para que él mostrara su destreza y que mostrara toda la experiencia que ha obtenido durante muchísimos años en el mundo de la hotelería. Sin embargo, Juan le ha dado una hostia a los jefes porque una hostia sin manos, porque le ha demostrado a ellos de que él sí es capaz de asumir dicha responsabilidad, incluso dar el doble de lo que se le exige. Y los empleados que nos gusta hacer las cosas bien, tenemos la mala costumbre de dar el doble de lo que se nos exige. Oye, esa maldita vaina. Sin embargo, gente que no dan el doble de lo que se le exige, esas personas salen incluso hasta ganando más que uno. ¿Alguien me puede explicar eso? Porque yo nunca entendí esa mierda. Yo nunca entendí esa maldita vaina. Y yo lo he visto tanto eso, pero tanto, Dios mío, tanto. Y yo me pregunto, coño, pero fulanita no hace una puta mierda y sin embargo la toman en cuenta en muchísimas cosas, tío.
Y yo que me fajo, que hago todas las horas extras posibles, que nunca digo que no porque no sé decir que no, porque si yo estoy en un trabajo es para cumplir con mi responsabilidad, ¿eh? Si yo estoy en un trabajo es para trabajar. Pero hay gente que va al trabajo para cumplir, obviamente, horario, pero para tocarse los cojones. Y no se toman las cosas en serio. Y no asumen responsabilidades dentro del trabajo en serio. Y les da totalmente igual. Y eso pasa en muchísimas empresas. Y eso yo estoy harta de verlo. Hartísima de verlo estoy yo. Hartísima de verlo, tío. Entonces, ¿en qué momento es cuando se tiene que valorar a un empleado? Cuando se va de la empresa. Ahí es que tú, como empresario, te das cuenta de que realmente tú tenías una persona que valía la pena de verdad trabajando contigo. Mínimo. O sea, ¿en qué momento de la vida es cuando el empleado realmente coge valor? ¿O qué valor realmente tiene el empleado? Y ustedes como empleados dirán, coño, el empleado tiene mucho valor porque sin el empleado la empresa no camina. Pero claro que no camina, men. Claro que no camina. Ningún negocio sin empleado no camina. Pero eso aquí y en la China. Y si no, que se lo pregunten a los chinos que trabajan 24/7 y no descansan. Por eso las empresas de ellos van como van, porque esa gente no paran. Una empresa sin empleados no camina. Entonces, cuando yo le digo a ustedes o cuando les pregunto, porque al final es una pregunta, ¿qué valor real tiene el empleado? El empleado tiene todo el valor posible. El empleado vale mucho. Da igual el cargo que tú tengas. Da igual la responsabilidad que tú tengas que asumir. El empleado vale mucho. Pero yo no te estoy hablando de que del... No, yo no, o sea, yo no solo... o sea, cuando yo me refiero al empleado, el empleado de abajo. Sácame lo encargado de ahí, que lo encargado no... El encargado ahí no pinta nada. Porque el encargado muchas veces apoya todo lo que dice el jefe. O sea, el encargado es el que aplaude todas las vagabunderías de los jefes. Es el encargado. El que al jefe le dice toquecito, que sí, que sí. Yo te estoy hablando del empleado, el real, el que va debajo del encargado. El que hace hora extra, el que se parte el lomo para que esa maldita empresa camine. Porque sin nosotros los empleados, esa empresa no camina. No va para ningún lado, ni para adelante ni para atrás. Ese es el del empleado que yo te hablo y que yo les estoy hablando. De ese empleado que hace hora extra. De ese empleado que tiene que cubrir sus horas y horas de más, incluso horas de puestos que están vacíos, porque muchas veces también el empresario se quiere agarrar de que no hay dinero para contratar. Entonces, ¿qué ponen? A ese empleado a que trabaje doble. Ponen a ese empleado a que trabaje doble. Ustedes seguramente habrán escuchado ahora a Diego. Tienen mucho que no lo oyen a Diego, ¿verdad? Pues ya lo escucharon a Diego. Estaba por allá arriba y aún así, fíjense que cuando ladra, lo oye, vamos. Señores, el empleado vale oro y el empresario que no lo cuida es un mal empresario. El empresario que no lo cuida es un mal jefe. Es un mal jefe.
Y por eso muchos se van de muchas empresas. Yo leí el otro día bueno, esto fue de una persona que renunció, ¿no? Y la persona decía, no renuncio de la empresa, renuncio de mis jefes. O sea, no huyo de la empresa, huyo de mis jefes. Porque muchas veces en las empresas grandes, las empresas grandes no se dan cuenta ni siquiera ni lo que están haciendo, lo que están abajo. Las empresas grandes, los que están muy arriba, esos no se dan cuenta lo que están haciendo, lo que están muy abajo. Porque muchas veces los que están muy abajo son los que tienen la empresa jodida y los que tienen a los empleados jodidos. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso vienen y por eso han habido muchas bajas por ansiedad, muchas bajas por estrés, cansancio doble, ¿no? Porque el cuerpo, claro, se agota. El cuerpo tiene un límite, el cuerpo se agota. ¿Mm? Por eso hay tantas bajas laborales. Porque la gente no aguanta. Porque para tu jefe, ese que tú tienes, ese mismo que tienes, para él es más fácil que tú hagas turno doble y no contratar a alguien más. Porque ahí él se ahorra unos chelitos, ¿no? Se ahorra un dinerito. Y si tú eres una persona multitasking, ¡jua!, te llevó el diablo. Si tú eres una persona multitasking, te llevó quien te trajo. Si tú eres una persona que donde quiera que te tiran, tú resuelves. En cualquier zona de la empresa, tú resuelves. Si tú eres una persona que te mandan para esa zona y tú sacas la faena en esa zona y luego otro día vienen y te mandan para otra zona y tú sacas la faena en esa zona, te llevó el diablo. ¿Sabe por qué? Porque esas personas que sacan la faena y que saben trabajar, esas son las que son sacrificadas. Porque cuando existe ese tipo de empleado, ahí es cuando el empresario dice, coño, si yo tengo empleados que me cubren aquí las zonas que están vacías, si yo tengo empleados que me resuelven y me sacan la faena, entonces yo no voy a contratar a nadie más. Eso pasa. Eso pasa. Y sigue pasando y está pasando en la actualidad. Entonces, usted seguramente conocerá a una persona ahora mismo en su entorno familiar o amigo que no se sienta valorado en su empresa. Y es frustrante porque esa persona se frustra porque sabe que ha dado más de lo que realmente le corresponde y no es gratificado de alguna manera. Para esa persona no es gratificante, o sea, no, para esa persona no se siente realmente valorada por esos encargados y por esos dueños, por esos jefes. Y es muy triste y es muy duro. Cuando tú llegas a tu casa y eso está ahí dándote vuelta a la cabeza, cuando tú llegas a tu casa con esa frustración, con esa frustración de que tú das y no lo ven. Y la única persona que lo ves eres tú. Eso es una vaina del diablo. Yo he tenido que aprender a dividir mi vida con según qué trabajos. Claro, porque dime. Si a mí mañana me da un yun yun, la empresa se queda igualita, funcionando. Entonces, hay que saber. Y, obviamente, en el momento que usted ya no se siente valorado y se sienta subestimado, pues entonces arranque de ahí, váyase y búsquese otra cosa. Porque muchas veces el miedo nuestro de dejar un puesto y de ir a buscar nuevas oportunidades nos limita a abrirnos nuevas puertas. Hay que ser arriesgado en la vida
intentar buscar nuevas cosas, nuevas oportunidades, nuevos caminos. Porque aunque ustedes no lo crean, existe, así como existen muchos dueños, empresarios, encargados, mala clase, también hay otros que sí valoran al empleado. Y que sí realmente tratan al empleado como la gente, como se merece. Recuerden que el programa está en las principales plataformas como son Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. También nos pueden encontrar en la web como Entre Nosotros Podcast Spain. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Un beso a todos los que nos escuchan y los que nos siguen escuchando. Gracias a las personas nuevas que se han sumado, ¿no? A los nuevos seguidores a través de Spotify. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Y nada, señores, que tengan, no sé, un buen día mañana, una buena noche, una buena semana. Sin miedo al éxito, no lo olviden, chao.